Saludo con mucho gusto a Marisela Montalvo. Ella es investigadora del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, experta en zoonosis en este tema. Pues, Marisela, buenos días. Hola, muy buenos días, Karina. Gracias, Gracias a ti y a tu auditorio por la invitación. Gracias, gusto de saludarle y gracias por estar en entrevista con nosotros. Bueno, platiquemos de la importancia de este día y luego vamos detallando la lluvia, el mosquito y yo, crónicas de un verano anunciado y lo que está haciendo CIAT, en relación a este tema. Muy bien. Bueno, te comento también que el 20 de agosto fue el Día Mundial también del Mosquito. Ah, ¿no? mira, no sabía que tenía día el mosquito. Tiene su día el mosquito. Pero es el Aedes aegypti. Aedes aegypti. ¿Sí? ¿O en general, el mosquito en general? En general, es los días que se ponen como fechas para poner sobre la mesa y darle difusión a ciertos temas. Es por la relevancia que tienen en materia de salud, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso es en materia de salud, en el caso de los mosquitos y del dengue, ¿no? El 20 de agosto se hace referencia al mosquito en general, de las especies, bueno, los géneros que se conoce que son transmisores de enfermedades. Y ese día se conmemora principalmente por la malaria, ¿no? Pero obviamente es la importancia de muchas otras enfermedades que son transmitidas por vector o por mosquitos, en este caso. El del dengue, que es el 26 de agosto, bueno, es para poner precisamente, darle difusión en la atención de esta enfermedad, que es una de las más importantes que tenemos, que es transmitida, ¿no? por mosquitos, sobre todo en nuestra región, la que de mayor interés. Y que ha cobrado la vida a personas, de verdad, yo recordaba ahorita el 2009, donde ha habido a lo largo de la historia, pero el 2009 para mí en lo personal recuerdo muchos casos de dengue en la cobertura. Y bueno, es para hacer conciencia y siempre escuchamos levanta, voltea, limpia, descacharra y todas estas acciones que son de prevención, que es importante atenderlas y que son desde nuestros domicilios, son acciones básicas, pues. Así es, son acciones básicas en las que nosotros como ciudadanía, como personas, ayudamos a todas las acciones de prevención que se realiza de forma institucional, ¿no? A través de la Secretaría de Salud. Y obviamente, si se hacen de forma efectiva las dos, pues hacemos sinergia y podemos disminuir el riesgo de que al disminuir las poblaciones del vector, que obviamente son necesarias para la circulación de la enfermedad, tengamos menores casos, una disminución de los casos, no casos posibles que se presenten en el estado. ¿Son acciones sencillas o por qué se nos complica tanto este tema del dengue? Sé que tiene que haber una cuestión ahí también epidemiológica, una vigilancia a través del área de zoonosis, de epidemiología de las autoridades de la Secretaría de Salud, este tema del estudio de las larvas del mosquito, etcétera. Pero ¿en qué hemos fallado también como sociedad o como autoridad, usted como investigadora, Marisela? Bueno, en el caso de enfermedades como este tipo, las transmitidas por vector y zoonosis en general, muchas veces tienen una periodicidad que es cíclica, y por ejemplo, tú lo mencionas muy bien ahorita, tenemos el recuerdo de esos años en los que ha golpeado pues de forma bastante significativa el número de casos, entonces eso nos lleva a la memoria de la importancia, ¿no? Pero luego pasamos años de menor número de casos y si hay otras enfermedades, por ejemplo ahorita que estamos pasando por COVID, que aunque ya no es una emergencia, pues eso se puso más reflectores, más importancia, porque era lo que estábamos viviendo en ese momento. Entonces se pierde un poco de vista que hay otras enfermedades presentes, el riesgo, ¿no? Como rickettsia, por ejemplo, también podría ser. Igual también es el mismo caso. Entonces, como que la ciudadanía tenemos que generar desde esa trinchera una percepción del potencial riesgo, ¿no? Que se tiene estas enfermedades, que convivimos con esta fauna, en este caso estos insectos que están presentes en nuestra región, que en esta temporada de verano es cuando proliferan de forma mucho más significativa, porque hay condiciones ambientales que van a propiciar esto. Como la lluvia, por ejemplo, la lluvia. ¿Qué meses son los más? ¿Perdón? ¿Qué meses son los más delicados, de acuerdo a estudios, para la proliferación del dengue? Bueno, en el caso,
casos de dengue puede haber en diferentes épocas todo el año durante el año, ¿no? Pero la parte más importante, precisamente porque el vector detona en su crecimiento, es a partir de en el verano, en los meses posteriores a las lluvias. O sea, por ejemplo, ahorita tenemos un poquito de retraso con las lluvias, ¿no? Ajá. Por un lado eso, pues malo para las condiciones de nuestro estado por el desértico y demás, pero también ha retrasado un poco que tengamos este volumen significativo de insectos en la ciudad. O sea, yo creo que eso es algo que podemos preguntar. No tenemos ahorita tantos mosquitos, no hemos visto tantos mosquitos, han estado las lluvias no tan frecuentes. Pero en cuanto a esto, aumenta significativamente en la parte natural, ¿no? Por la lluvia, que ayuda a que el agua se acumule en algunas en recipientes o contenedores o en acumulación de escombros, basura, etcétera, que está en los domicilios, en la parte exterior. Pues eso hace que se facilite que tengamos una explosión en la cantidad de mosquitos. Y si hay circulación del virus, en el caso de personas que están enfermas y positivas, pues esto ayuda a que se complete esos ciclos de transmisión. Muchos mosquitos, circulación del virus en personas, y luego tenemos casos, ¿no? Un mayor número de casos. Los meses donde hay un mayor repunte es septiembre. Septiembre, ¿no? Septiembre, ¿no? Pero porque acumulamos el periodo de lluvias más fuerte, julio, agosto, luego pues en septiembre estamos en una cantidad mucho mayor de mosquitos, lo hemos visto, lo hemos medido nosotros también, y un mayor número de casos. A mí me gusta mucho hacer énfasis para crear un poco más de conciencia sobre el nivel de lo que puede estar ahí el huevecillo, las larvas o el huevecillo del mosco y estar ahí y sobrevivir cuánto tiempo. Son más de un año, no recuerdo cuánto era, pero... Sí, pues es muy, muy resistente. Entonces, si conocemos esos datos, la acción tiene sentido, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué tengo que tirar el agua de los contenedores o taparlos? Bueno, porque el mosquito ocupa el agua. Ese es un tema clave, ¿no? Yo no le dejo agua. El agua limpia. El agua limpia. Si yo le dejo agua disponible para el mosquito no puede poner sus huevecillos y no completa su ciclo, ¿no? Esa es una. La otra es, ¿por qué los tengo que lavar? Bueno, pues porque se puede quedar allá de los huevecillos, aunque yo retire el agua, un balde o un contenedor que tiene ahí muchísimo tiempo en mi patio. Sin agua, o sea, ya usted lo ve seco, y tiene los huevecillos ahí. Entonces, si yo no los retiré de ahí, en la siguiente época de lluvias, pues estamos hablando del siguiente año, esos huevecillos podrían aprovechar ese nuevo ciclo de agua y convertirse en moscos. Convertirse en moscos, exactamente. Entonces, tenemos como punto clave no agua, porque el mosquito lo necesita, eliminar, lavar recipientes, contenedores, porque el huevecillo puede estar ahí todavía mucho tiempo. Y lo otro eso es pensando un poco en lo exterior, ¿no? En la parte externa de nuestro domicilio. Pero también, si por alguna razón hay mosquitos, o sea, es decir, las medidas no son excesivas, hay esta población de mosquitos, bueno, ¿cómo hago para que no entre en mi domicilio, no? Sí. Que es donde estamos. Entonces, el asunto de poner las mallas mosquiteras en puertas, en ventanas. El abate, ¿no? El abate, el tema de fumigación. La fumigación. Aunque nos dice la autoridad que la fumigación, pues no incide en mucho, es lo que dicen las autoridades. Cuando la gente empieza a decir, oiga, ¿por qué no han fumigado? Antes fumigaban esto, fumigación en carros, fumigación intradomiciliaria, fumigación aérea, qué sé yo. Y luego dicen y salen con que la fumigación no incide en tanto, que es más las acciones preventivas por parte de cada ciudadano. Sí, ahí está la suma de acciones. Definitivamente la parte de no generar, o sea, no darle condiciones al mosquito para que crezca, es el pilar, ¿no? Ahora, ¿qué hacer cuando ya creció, ya sabemos que tenemos muchos? Pues bueno, ahí es costo-beneficio, ¿no? Porque también, si no se hace con una planeación adecuada, los mosquitos también generan resistencia a estos compuestos químicos. Entonces, básicamente, si son resistentes y fumigamos, pues no tiene efecto, ¿no? Entonces, todo eso se hace igual como para cualquier otras medidas preventivas. No usar químicos, y preventivas. Se tiene que hacer con todo ese análisis de costo-beneficio, que las autoridades tienen los datos, porque hay campañas activas, hay programas de vigilancia, el tomo viral,
Y entonces lo que nos piden, y han estado muy activos, y yo reconozco eso, la Secretaría de Salud trae una campaña muy, muy buena, muy bonita, incluso en redes sociales, de las infografías que están compartiendo, sobre estas pequeñas acciones, pero que sumadas son grandes acciones, ¿no? Para protegernos como comunidad. ¿Cómo podemos identificar a un mosco transmisor del dengue, es decir, Aedes aegypti? Bueno, en la ciudad, lo más común que vamos a encontrar son algunas muy poquitas especies de mosquitos, son los mosquitos urbanos, ¿no? Si nos vamos ya a campo y a otras zonas, o zonas con mucha más vegetación, etcétera, encontramos otro tipo de mosquitos. Sí. Pero el mosquito de ciudad, que es el más común que está fuera de nuestra casa, podemos encontrar dos, el otro es Culex, ¿no? Son dos especies, las dos son importantes para la transmisión de enfermedades. En el caso de es un mosquito de color oscuro, bastante oscuro, que se llama negro, y tiene unas manchitas blancas en sus patas, ¿no? Por sí. ejemplo, se puede ver. Pero bueno, nosotros no andamos viendo a ver si tiene, pero preguntamos, ¿no? No vamos a preguntar. Sí. Podemos hacerlos entomólogos ciudadanos, ¿no? Pero, sí. Pero sí, la cuestión es que el que va a estar más comúnmente asociado a las inmediaciones de casa, en el entorno de ciudad, es el mosquito de aegypti, en esta zona, ¿no? En otras zonas del país podría haber otro que es salvopistos o otras especies. Pero para el caso de nuestra entidad, digamos que esos son los más comunes. Muy bien. Ya para cerrar, Marisela, bueno, platícanos sobre la lluvia, el mosquito y yo, crónicas de un verano anunciado. ¿De qué trata, por favor? Bueno, ahí era precisamente para compartir en este marco de lo del Día del Mosquito y del Día Internacional del Dengue, Día Mundial del Dengue, un poco sobre las acciones, bueno, la información general sobre el mosquito, sobre el dengue, la importancia a nivel mundial, ¿no? Por su impacto en salud pública, y sobre todo algunas investigaciones que estamos haciendo en CIAC referente a qué factores, además del agua, además de la importancia que tienen estos ciclos de verano para nosotros, que disminuyen temperaturas, que aumenta la humedad, que son condiciones muy propicias para el vector, que otros elementos están influyendo. Entonces estamos analizando la vegetación, la vegetación y otras cosas que tienen que ver con las características de la vivienda, con las características de, bueno, las personas que hacen con sus plantas, cómo las seleccionan, etcétera, para sumar a estas otras cosas que se han identificado como posibles estrategias o puntos que pueden ser modificables en el entorno del hogar, de la casa, de la comunidad, que ayuden a disminuir la cantidad de mosquitos del vector, ¿no? Y con ello disminuir el riesgo. Esto lo podemos consultar, tenemos la liga, la vamos a compartir. ¿Es un documento científico, podemos decir? Sí, ¿verdad? Sí, de difusión. De difusión, de CIAC, pues. De CIAC. Muy bien. Marisela, yo le agradezco mucho. Compartimos la liga de este documento que le comparto en relación, bueno, a esta fecha que se conmemora mañana, que es el Día Mundial del Dengue, contra el dengue, y ya pasó el 20. ¿Qué fue del mosquito? ¿Perdón? ¿El del mosquito qué día fue? El del mosquito fue el 20. El 20. Muy bien. Pues ahí está. Estamos en el mes. Estamos en el mes todavía de agosto. Muchísimas gracias. Reforzar acciones, ¿no? Eso sería, con eso concluimos. Muy bien, ahí está el llamado. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Gracias a Marisela Montalvo, es investigadora del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, experta en zoonosis